Nos toca ahora abordar en el orden de cómo ayudar en concreto a las personas, abordar cuáles son los caminos que han utilizado los demonios para influir en las personas. Es el tema de las puertas. Yo he titulado este libro Las 6 puertas del enemigo porque he advertido que hay como 2 líneas exorcísticas en el mundo. La europea, que ha sido el que ha marcado más el paso, el ritmo, más experimentado ha sido el Padre Amor, que recientemente fallecido, y la exorcística americana, que se ha alimentado de la matriz de la renovación carismática católica que comenzó hace 50 años. Son 2 líneas complementarias. La exorcística romana es quizá más seria y se centra sobre todo en echar demonios. Pero como decía el Padre Amor, no entiendo, decía él, por qué nos tiramos a lo mejor 18 años con un paciente. Salen los demonios pero vuelven a entrar. Y vuelven a entrar por lo que digo de las 6 puertas. En el libro de Nehemías, que es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento, se cuenta que el pueblo de Israel, cuando volvió del exilio en Babilonia, a los 70 años, todavía seguían con ataques de los samaritanos, porque no habían cerrado las murallas. Habían reconstruido el templo, las casas, pero las murallas estaban abiertas. Entonces Nehemías, que era el copero mayor del rey persa, que mandaba en Palestina en aquellos tiempos, Artajerjes III, le pidió una comisión de servicio para ir a organizar en su tierra cerrar las murallas. Y así fue, y en cuanto las cerraron, tuvieron paz. En esto sucede lo mismo. Hay 6 puertas, 3 de las que uno es responsable y otras 3 de las que uno no es responsable. Las puertas de las que uno es responsable son el pecado, el ocultismo y el rencor. De las que uno no es responsable son los maleficios recibidos, las heridas de seno materno y las ataduras ancestrales. Vayamos a las 2 primeras. El pecado. Muchas veces, cuando la gente viene a un sacerdote a pedirle oración, vienen un poco pensando que esto es como una varita mágica. Un brujo bueno que va a hacer unas oraciones y le va a liberar como por arte de Birli-Betlocke. No, eso no es así. La sanación, la liberación, es un proceso de sanación integral que requiere primero de todo la conversión. El Señor, muchas veces uno dice, ¿por qué tarda? Porque falta todavía la conversión del interesado o a veces de personas de su entorno, que el Señor está utilizando esa oración para que se conviertan personas del entorno. Casos de esos me he encontrado muchísimos. Es decir, la conversión es lo primero y eso es lo que uno tiene que poner el principal acento. A veces la gente dice, yo vivo en gracia de Dios, ¿cómo es que me ha atacado el enemigo de esta manera? Porque es una de las 6 puertas. Pero qué duda cabe de que ninguna de el trabajo que se haga por cerrar las otras 5 va a servir de nada si no se cuida la vida espiritual del interesado. A veces me he encontrado con casos de personas que no han querido cortar con determinadas cuestiones que no agradan a Dios y no han podido avanzar. Y ha habido que interrumpir el proceso de liberación porque estaban apegados a algo. Hace falta poner orden en la vida interior, en la práctica religiosa. Si uno está en una situación matrimonial irregular, si lo que sea, pues hay que poner orden. Es lo más importante. Entonces, ya digo que este es uno de los primeros. El más problemático es el racionalismo, es decir, la soberbia. ¿Qué se puede hacer? Porque en ocasiones una persona está con un problema, pero él no quiere convertirse. ¿Se puede hacer algo? Mucho. Interceder por él. Cuando el interesado no colabora, hay que interceder hasta que empiece a colaborar. La segunda puerta es el ocultismo. Esto, por desgracia, hoy día, con la invasión de las prácticas de la nueva era y la venida
de mucha inmigración de países donde la brujería es cosa normal, pues como son países de África y de Benín, de tal, donde que es la cuna de la brujería, o países como Haití, República Dominicana, en Sudamérica, Colombia, hay muchísima brujería. Y entonces Argentina, entonces al venir a Europa o al ir a Estados Unidos, pues ha habido una avalancha, porque son personas que están acostumbradas, que si quieren hacerle un mal a alguien, van a un brujo y le echan un maleficio. Y como la persona en cuestión tenga puertas abiertas, el maleficio le hace efecto. Si no, no. Si no, le rebota y le vuelve, como le pasó empezamos a rezarle a una persona y a los pocos días murió la persona que estaba haciéndole el maleficio, porque no quiso rectificar. Y a veces cuando tú haces un hechizo de muerte, el hechizo se te vuelve contra ti mismo, si esa persona está protegida. Y la relación con el ocultismo es el segundo punto que hay que mirar. Hay el espiritismo, la ouija, el Charlie, las invocaciones expresas a los espíritus inmundos o implícitas, acudir a los curanderos, a los adivinos, el empleo de amuletos, los tatuajes, que el tatuaje de por sí mismo, hombre, no es bueno, dice la Biblia, dañar tu cuerpo, pero no tendría por qué ser puerta para el enemigo el que te hagas un tatuaje. El problema está en que si te tatuas algo de contenido satánico o el tatuador ha tatuado cosas de tipo satánico, ya te contamina. Lo mismo los piercing. Me acuerdo un caso que estábamos rezándole a una persona y pues empezó a sentir un dolor terrible. Le dije a la familiar que estaba, quítale los pendientes, los piercing. Se los quitó y desapareció inmediatamente. El que le había puesto el piercing era una persona que estaba contaminada y por eso pues ese tipo de cosas pueden ser vehículos para que la persona quede afectada. Prácticas de como las runas, el tarot, I Ching, cartas astrales, la creencia en el horóscopo, la escritura automática, el curanderismo, talismanes, pirámides, tréboles, herraduras, velas de colores para la suerte, barritas de incienso hinduistas, cuarzos de la suerte, del amor, del no sé qué, la mano de Fátima, que se vende hasta en Fátima. Ten en cuenta que te venden la mano de Fátima con el ojo de Horus, que es una de las deidades egipcias más maléficas, el ojo azul, el ojo turco, las máscaras funerarias, tanto africanas como egipcias, los elefantes para la suerte. Ya es una casa y allí lo mismo un elefante para la suerte, brujos, brujas, atrapasueños, llamadores de ángeles, hadas, todo tipo de cosas que tengan que ver con el mundo del ocultismo. Hay que destruirlo, hay que, como cuenta en los Hechos de los Apóstoles, que en el capítulo 19, que hicieron esos cristianos que se habían convertido, pero que no habían renunciado a sus libros de ocultismo. Hay diversas formas de nueva era, como pues el Reiki, el yoga, el eneagrama, etc. Son teosofías que piensan que la felicidad está en la anulación del yo. Y eso es totalmente incompatible. La meditación zen, el cristiano, como explicó en la carta sobre nuevas formas de oración, el cristiano habla con Dios, no se vacía de sí mismo, no anula su yo, ¿no? Se han ido introduciendo estas prácticas, incluso hay parroquias donde tienes curso de tai chi, curso de no sé qué. Bueno, pues y no saben que el Tao es relativista, no saben que el yoga, esos ejercicios son 2 de los niveles de un proceso de 8 niveles de identificación con Brahman, que es un dios que te da la iluminación y te quedas poseído en el último de los niveles. O sea, son esos recursos que pactos con Satanás, invocaciones con fines maléficos. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Yo me acuerdo que
Uno de los casos que tuve que entrevistarme con una gerente de una casa de citas que estaba haciéndole vudú a su nieto para fastidiar a su nuera. Murió al día siguiente de la entrevista. Y es que cuando una persona ha hecho un pacto con Satanás, cuando es descubierta, el enemigo no quiere que se convierta y procura quitarla de en medio lo antes posible, antes de darle tiempo para que pueda arrepentirse. En la conversación se vio claramente que quedó la persona pues muy dubitativa, porque empezó a darse cuenta de la maldad de lo que había estado haciendo durante todo ese tiempo, ¿no? Y pues se ve que y al día siguiente murió. Me llamó su hijo, me dijo: padre, ayer murió mi madre. ¿Y de qué ha muerto? Dice: de nada, dice el médico, de muerte natural. Es un caso de los muchos que se dan de pues, personas que han estado siendo satélites del enemigo y que cuando cambian o cuando quieren hacer, pues pueden ser, pasarle factura al enemigo y ocasionarles la muerte. Y hay una tercera puerta de la que uno también es responsable, que es el rencor. El rencor es lo más tóxico, lo que más envenena y lo que más facilita a los diablos entrar en el corazón de una persona. Y por eso, en todo proceso de liberación, además de mirar cómo camina la persona espiritualmente y acompañarla y ayudarla en ese sentido, por eso es tan importante que venga acompañada por el sacerdote de su parroquia, por alguien que esté cerca, que la pueda acompañar en ese aspecto, que es el más básico, y además de mirar que abjure de todo ocultismo practicado, inmediatamente hay que empezar a trabajar siempre el rencor, el perdón. Hay que empezar a perdonar. El perdón pues es lo más sanador y el rencor es lo que más daño nos hace. Qué pena que cuando nos hacen una faena física o moral, emocional, pues que además de ese daño físico, emocional, consigan que nuestro corazón se pervierta y que nos hagamos malos, que seamos resentidos. ¿Qué es el rencor? Resentir, volver a sentir, mantener la herida constantemente, produciendo una tristeza y una agresividad terrible que lleva al deseo de venganza, etc. Recuerdo un caso además que era una persona con unas enfermedades, los médicos no se explicaban, y es que había sido muy maltratada esa persona y tenía un rencor terrible que le suscitaba todas esas afecciones, todas esas enfermedades. En cuanto empezó a trabajar el perdón, cambió completamente hasta de peso, de aspecto, era otra persona. Para esto hay que saber que el perdonar es un acto de voluntad. A veces la gente dice: yo es que no consigo perdonar. No, Jaime Balmes explicaba que el camino de la cabeza al corazón es muy largo. Perdonar es una decisión. Yo tomo la decisión de no odiar a esta persona, de no desearle el mal. Tomo la decisión de desearle el bien, desearle la conversión, que deje de actuar. Perdonar es un acto unilateral. Yo no necesito que la persona se arrepienta para perdonarla. La reconciliación no se producirá hasta que el otro no se arrepienta, pero el perdón yo se lo puedo dar, y con eso estoy quitando ya el principal obstáculo a que esa persona, el Señor le ayude a esa persona a convertirse. ¿A quién tenemos que perdonar? Hay que perdonar a los demás, empezando muchas veces por los padres, porque siempre ha habido cosas, o a los hijos, al cónyuge, a las personas más cercanas, pero no hay que dejar a nadie sin perdonar. Hay que ir viendo heridas que uno pueda tener. Primero hay que perdonar a los demás. En segundo lugar, voy a decir una cosa que puede sonar a blasfemia, pero es importantísima. Hay que perdonar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces le culpabilizamos de cosas de las que Él no tiene ninguna culpa. Y el perdonar a Dios es el reconocimiento de que estábamos equivocados, que lo habíamos enfocado mal. Y luego hay que perdonar, que es lo más difícil, perdonarnos a nosotros mismos. Eso es un don de Dios que el Señor nos conceda, perdonarnos.